Aún no muertas. ¿Y qué traes de tarea, mamá? No sé. ¿No sabes? Me preguntan los maestros y ahora ya no me acuerdo qué Hay no. más notas en un papel. Más notas en un papel. Pues no nos prestan papelitos ahí. Qué precioso. Déjame descansar mis pies, me duelen mucho. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro de Capacitación y Formación Profesional, CIAF. Agradezco su participación al Diplomado de Emergencias Médicas con el módulo Emergencias Endocrinológicas, que está a cargo de la doctora Jenny Gabriela. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que la ponente lo solicite, y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia.
Doctora, no se le escucha, se logra ver la pantalla, pero no se le escucha. Hola, buenas noches. ¿Se puede escuchar? Sí, doctora, ahora sí se puede escuchar. ¿Se puede escuchar? ¿Se escucha? Sí, doctora, ahora sí, antes no. Buenas noches. ¿Se puede escuchar? Sí, doctora, se le escucha. Ya. Muchas gracias. Ya. Buenas noches. Soy la doctora Gabriela García. Mil disculpas por la demora. He tenido un percance ahí con el audio. Vamos a empezar entonces explicando sobre lo que son las emergencias endocrinológicas. Para empezar, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos que van a elaborar lo que son las hormonas y estas se van a liberar directamente en la sangre para que lleguen a todos los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Estas señales son químicas, ¿ya? Y van a ser captadas por una célula diana. Aquí está la célula diana. ¿Mediante qué? Mediante estas moléculas señaladoras, ¿ya? ¿Y esto cómo lo va a recepcionar la célula diana? Por medio de estos receptores, ¿no? Esta es la proteína receptora de superficie que se va a encontrar en lo que es la membrana plasmática de la célula diana. Entonces tenemos varios tipos de comunicación celular. Tenemos la que es dependiente de contacto, la paracrina, la sináptica y la endocrina, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es la dependiente de contacto. En la dependiente de contacto hablamos de una célula señalizadora y una célula diana. Esta se va a comunicar a través de una molécula unida a la membrana, lo que les mencionaba al principio, ¿ya? Luego lo que es la paracrina. En la paracrina tenemos aquí esto, que es un mediador local. Este se va a encontrar en medio de lo que son las dos células. Y tenemos una célula, está dando la información a lo que es la célula señalizadora y esta recién va a ir a comunicar a lo que son las células guía. Luego tenemos en la sináptica. En la sináptica va a actuar un neurotransmisor como comunicador entre lo que es una célula y la célula guía. En la endocrina vamos a ver que esta va a actuar a través de una hormona. Eso es lo más importante en este tema, ¿no? Las hormonas que van a interactuar. Esta hormona va a ir a través del torrente sanguíneo y va a ir a la célula diana a través de un receptor. Bueno, las hormonas van a ser liberadas en todo lo que es el torrente sanguíneo para llegar a las células diana, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona este sistema endocrino? Vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Como nos dice aquí. Cuando introducimos la llave de contacto del coche, ¿no ve? De ese modo más o menos funciona lo que es la hormona con su receptor, porque va a tener que desencadenar una serie de acontecimientos en el interior de la célula. Entonces, el sistema endocrino tiene muy parecido a esto, ¿no?
Vamos a introducir la llave de contacto del coche y este va a funcionar. Muy bien. Para esto necesitamos reconocer que hay respuestas que son rápidas y hay respuestas que son lentas, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo es que funciona. La molécula señalizadora va a estar en el medio extracelular, entonces va a actuar por medio de lo que es la receptora que va a estar en el citoplasma de la célula, ¿no ven? Entonces, esta ingresa y va a actuar a nivel del DNA o RNA, dependiendo de la célula, y va a producir una alteración en la síntesis de las proteínas. Y esto va a producir una alteración de la maquinaria citoplasmática. Y esto como resultado que nos dará, nos va a dar una alteración del comportamiento celular. La célula va a empezar a comportarse diferente. Pero esta respuesta va a ser lenta, de minutos hasta horas. Ahora hay otra respuesta que también se desencadena con esta misma señal. Entonces aquí tenemos una vía de señalización intracelular. Esta altera la función de la proteína celular y esta igual nos va a dar lo que es una alteración de la maquinaria citoplasmática y por consiguiente la alteración del comportamiento celular. Esta va a ser una respuesta rápida que nos va a dar en segundos o minutos. Muy bien. Ahora vamos viendo cada una de estas, cómo es que funciona. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, tenemos una respuesta rápida. ¿Cómo va a ser una respuesta rápida? Tenemos que va a haber un aumento del calcio que se produce en el óvulo, en el momento de ser fecundado, ¿no? Por un espermatozoide. Esto va a impedir la entrada de un segundo gameto masculino. Es así como funciona. Miren, tenemos aquí 0 segundos, ha ocurrido y se ha hecho el aumento del calcio. Se aumenta 10 segundos, 20 segundos, 40 segundos, ya no se permite el ingreso de ningún gameto. Entonces, por eso solo un gameto masculino puede ingresar al gameto femenino para fecundarlo debido a que hay un aumento del calcio. Ya, esto es una respuesta rápida, un ejemplo. Ahora, ¿cómo sería una respuesta lenta? Aquí vemos, ¿no? La aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Esos caracteres sexuales que van a verse más en lo que es la adolescencia, como ser, ¿no? El vello, ¿no ve? Que sale tanto el vello facial, ¿no? En el pecho, lo que son los varoncitos, el crecimiento de mamas, etcétera, ¿no ve? Entonces, todos estos respuestas, caracteres sexuales, van a tener una respuesta lenta, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer una célula normal? Normalmente esta célula debe sobrevivir, debe crecer y dividirse, se diferencia y por último muere, ¿no? Lo que llamamos célula apoptótica. Muy bien. ¿Y cuáles son las glándulas endocrinas más importantes en nuestro organismo? La principal, ¿no? Tenemos lo que es el hipotálamo. Posterior a este tenemos la glándula pineal, la hipófisis, ¿no? La tiroides, la paratiroides que se encuentra ahí mismo, ¿no? Luego tenemos el timo, tenemos al páncreas, tenemos a las suprarrenales, tenemos a los ovarios, tenemos a los testículos. Entonces, todas estas glándulas endocrinas van a tener una función importante en nuestro organismo para mantener una homeostasis normal, una homeostasis en nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Tenemos lo que es la hipófisis y el hipotálamo, ¿no? Aquí tenemos que está unida al hipotálamo mediante el infundíbulo, ¿no? Aquí tenemos la hipófisis y se une mediante el infundíbulo a lo que es el hipotálamo. Entonces, podemos decir que son dos glándulas, ¿no? Lo que es el lóbulo anterior, la hipófisis, ¿no? Lo que es el lóbulo anterior, que lo llamamos adenohipófisis, y lo que es el lóbulo posterior, que lo llamamos neurohipófisis. En cada una de estas regiones se van a producir diferentes hormonas. ¿Y cómo es que ingresan todas estas señales al hipotálamo? ¿Cómo es que llegan estas señales? Van a llegar a través de la retina, a través de la corteza cerebral, a través del sistema límbico, a través del tálamo y algunos receptores sensoriales. ¿Y cómo es que estos van a salir o van a manifestarse en nuestro organismo? Pues se van a manifestar, por ejemplo, con el miedo, con la sed, el hambre, con una respuesta sexual, con los ritmos circadianos. Entonces, todos estos tienen que ver con lo que es la vida vegetativa del sistema nervioso autónomo también. Ya. Entonces, las hormonas hipofisiarias van a estimular al resto de las glándulas del cuerpo. Entonces, esas van a ser las que van a ordenar, ¿no ve? A que cada una de estas segregue ciertas hormonas.
Entonces, la hipófisis, a través del hipotálamo, nos va a enviar lo que son las señales a lo que es la tiroides, las suprarrenales, ¿no ve? El ovario, testículo, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que son los demás órganos que ya les había mencionado anteriormente. Para esto, también necesitan utilizar lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a ver que aquí utilizan normalmente lo que son los vasos portales. Entonces, por medio de los vasos portales va a poder transportarse estas hormonas. ¿Cómo es que esto funciona? Las neuronas neurosecretoras del hipotálamo van a tener tanto factores de liberación o inhibición, y estos se van a transportar a través del sistema portohipofisiario. ¿A dónde? Se van a ir a lo que son las células endocrinas de la adenohipófisis. Y de aquí se van a segregar lo que son las hormonas hipofisiarias y van a ir por lo que son las venas hipofisiarias a la circulación general, para llegar ¿dónde? A las células diana del resto del cuerpo, ¿ya? Las hormonas que segrega la adenohipófisis son, ¿cuáles son estas hormonas? Ya es la parte anterior de la hipófisis, a la que llamamos, ¿no? Adenohipófisis. Ya. Entonces tenemos lo que es la hormona del crecimiento o somatotropina o GH, como lo abrevian en muchos libros, ¿ya? Esta es una hormona de naturaleza peptídica. Se produce por la liberación de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o somatocrinina, ¿ya? Y se va a inhibir por la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina, ¿ya? Entonces tiene tanto una hormona que la segrega, que la libera, y una hormona que la inhibe. Siempre funcionan así, esto para mantener la homeostasis de nuestro organismo. Otra hormona que tenemos ahí, que se segrega ahí, tenemos lo que es la hormona estimulante de tiroides, la tirotropina o TSH, ¿ya? Esta es la hormona liberadora de tirotropina. Luego otra que se libera es la hormona folículo estimulante, ¿ya? O también esta se va a liberar por lo que es la hormona liberadora de gonadotropina, ¿ya? Es una hormona gonadotrópica que va a estimular lo que son las gónadas, ¿no? Luego tenemos a la hormona luteinizante o LH, que al igual que la folícula estimulante, se va a liberar por la acción de la hormona gonadotropina, ¿ya? Listo. Otra hormona que también se segrega ahí, la prolactina o PRL, ¿ya? El hipotálamo es el que va a estimular, como va a tener hormonas inhibitorias, ¿ya? De la prolactina. Esto se debe o induce a la secreción de leche después del parto, ¿no? Entonces necesita la presencia de otras señales hormonales, como son la oxitocina que se va a segregar en el momento de que el bebé haga la succión por el pezón de la madre, ¿no? La hormona adrenocorticotrópica, la que hemos hablado anteriormente, ¿no? Primero que nada es una proteína que se segregada por la acción de la hormona liberadora de corticotropina. Luego tenemos la hormona melanocitoestimulante o MSH, ¿ya? Sus niveles en la sangre son bajos, tiene un papel exacto en los humanos, no está muy claro, ¿no? Luego tenemos aquí las hormonas del lóbulo posterior, ya hemos hablado de la adenohipófisis. Ahora vamos a hablar de la neurohipófisis. En la neurohipófisis vamos a ver que proceden de neuronas situadas en el hipotálamo. Aquí tenemos el hipotálamo, entonces van a proceder de estas, tanto del núcleo paraventricular, supraóptico, entre otros, ¿ya? Entonces tenemos a lo que es la oxitocina, que es un péptido, como dice aquí, ¿no? Y esta se va a segregar por el núcleo paraventricular del hipotálamo. Es justo el que estábamos viendo aquí, ¿no? Justo a este núcleo se va a segregar lo que es la oxitocina, ¿ya? También tenemos a la hormona antidiurética, esta que también se segrega del núcleo supraóptico que se encuentra en el hipotálamo, ¿ya? A través de la neurohipófisis. Ahí está lo que les decía, la hormona antidiurética. Y entonces, una vez hablando de estas hormonas, vamos a hablarnos de la tiroides, ¿ya? La tiroides es una glándula que se va a encontrar en la parte anterior, región anterior de lo que es el cuello, ¿no? Junto a lo que es el cartílago tiroides. Tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo, ¿no?
Esta va a estar formado por sacos microscópicos, a los que llamamos folículos. Todos estos se llaman folículos. Y van a estar rodeados por estas células, las células foliculares, ¿ya? Células foliculares. Entonces, ¿qué ocurre con la tiroides? Bajo la estimulación de la TSH se producen las hormonas tiroideas, tanto la que es T4 y la T3. La T4 es la tetrayodotironina o tiroxina también llamado, y la triyodotironina, ¿ya? Entonces, estas dos hormonas son segregadas a través de la estimulación de la TSH. Y a su vez, vemos aquí que en lo que es en un corte, estamos viendo los folículos, también tenemos en lo que son las células C, ¿ya? Estas células C, o también llamadas células parafoliculares de la tiroides, van a segregar una hormona, que es la hormona calcitonina, ¿ya? Y luego tenemos esta, ¿no? La paratiroides. Las paratiroides normalmente se encuentran en el número de 4, miren cómo son. Son pequeñitas que se encuentran por detrás de lo que es la glándula tiroides, ¿no? Estas producen la hormona que es la paratormona o hormona paratiroidea. Luego tenemos a las glándulas suprarrenales, que se van a encontrar por encima de los riñones, a manera de un sombrerito, ¿no? Estas van a tener diferentes hormonas que van a ser segregadas tanto en la corteza como en la médula suprarrenal. Más adelante voy a ir hablando de esto. Vamos a ver, en la corteza suprarrenal vamos a ver que tiene 3 tipos de hormonas. Ya, estas hormonas tienen una naturaleza esteroidea, es decir, que se derivan del colesterol. Entonces tenemos lo que es la zona glomerular, la zona fasciculada, la zona reticular y la médula, ¿no? En esta oportunidad lo que son la corteza. La zona glomerular va a ser la que va a producir mineralocorticoides. La zona fascicular va a producir glucocorticoides y lo que es la zona reticular va a producir lo que son algunos andrógenos. Entonces, ¿qué hacen los mineralocorticoides? Van a regular la concentración de los iones en plasma y la aldosterona es el principal mineralocorticoide. Entonces, cuando hablamos de mineralocorticoides, hablamos de la aldosterona, ¿ya? ¿Qué hace la aldosterona? Va a controlar los niveles tanto de sodio, potasio, hidrógeno y entre otros. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Va a tener que ver con la presión, el volumen y el pH sanguíneos. Y los glucocorticoides son 3 esteroides. Estos son la hidrocortisona, o también llamada cortisol, la corticosterona y la cortisona. Y esos son los glucocorticoides. ¿Y qué hace el cortisol? El cortisol produce el aumento de la glucosa en la sangre, aumento de la tensión y la memoria, aumento de la presión arterial, disminución de la sensibilidad al dolor, disminuye los niveles de serotonina y baja la respuesta inmune. ¿Ya? Estas son las funciones del cortisol dependiendo el momento en el que esté actuando. Aquí. Luego nos faltaría la última zona, la zona reticular de la corteza, ¿no ve? Aquí vamos a ver que tenemos la acción de la dihidroepiandrosterona, ¿ya? Que normalmente a los varones no tiene muchos efectos, ¿ya? Porque se superponen a lo que es la testosterona, que es mucho más potente. En cambio, en las mujeres sí puede tener un efecto pequeño, pero su principal destino va a ser el que sea convertido a estrógeno. Y en la médula suprarrenal vamos a tener a quienes, a las células cromacrinas, ¿ya? Estas van a producir 2 tipos de hormonas, lo que son la adrenalina y la noradrenalina. Aquí están las dos. Y en el páncreas, bueno, el páncreas sabemos que es una glándula mixta, tanto exócrina como endocrina, ¿no? Aquí tenemos lo que son las células alfa que producen glucagón, beta, insulina, gamma, somatostatina y las células F que producen polipéptido pancreático. Todas estas hormonas nos van a servir mucho para la hora de hacer digestión en algunos casos y en algunos para controlar lo que es el azúcar, ¿no? Bueno, de todas estas hormonas, como les decía, las más importantes van a ser lo que es la insulina y el glucagón, ¿no? Son de naturaleza proteica.
¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Van a controlar la glucemia, es decir, esa concentración de glucosa que tenemos en el plasma, que debería ser de 70 a 100 miligramos de cilitro en ayunas. Entonces son hormonas con efecto antagónico. La insulina, ¿cuál es su función? Va a hacer que disminuya la concentración de glucosa en la sangre. Entonces su efecto es hipoglicemiante, ¿no ve? Y el glucagón va a aumentar la concentración de glucosa en la sangre. Su efecto es hiperglucemiante. Aquí podemos ver esto, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Cuando vemos que los niveles son altos de la glucosa, entonces se promueve la liberación de insulina, es decir, el páncreas va a actuar. ¿Páncreas qué es lo que va a hacer? Va a producir insulina. Esta insulina va a estimular el transporte de la glucosa dentro de las células. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a estimular la formación de glucógeno y por ende van a bajar los niveles de azúcar en sangre. ¿Ya? ¿Y qué ocurre cuando los niveles son bajos en glucosa? Igual actúa sobre el páncreas y va a hacer que se promueva la liberación de glucagón. ¿Ya? ¿Y qué más? Este glucagón va a estimular la degradación del glucógeno. ¿Ya? Por tanto, van a subir los niveles de azúcar en la sangre. Esto actúa, como se dan cuenta, tanto en el hígado como en el páncreas y las células, ¿no? Y otros órganos serían las gónadas, ¿no? Tanto los ovarios y los testículos. Estos van a producir lo que son las hormonas sexuales, van a controlar la aparición de los caracteres sexuales, tanto masculinos como femeninos, y la formación de las células reproductivas, ¿no? Los esteroides van a ser producidos por el ovario. Aquí tenemos el estradiol, el estrona, la progesterona. Y hablando de los testículos, pues tiene los efectos de los esteroides androgénicos sobre la salud, ¿no? Tenemos varios, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres. Son varios. Aquí se los dejo para que lo vayan revisando. Luego vamos viendo otras hormonas que no son producidas por glándulas endocrinas. Lo que tenemos la melatonina, que es sintetizada por la glándula pineal específicamente, interviene en el control de los ritmos circadianos y en el sueño, la melatonina. Luego tenemos la leptina, que es una hormona igual de naturaleza proteica que se sintetiza en el tejido adiposo, ¿ya? Y tiene como células blancas lo que es el hipotálamo. Y va a llegar la información a lo que es el hipotálamo. La grelina, que es también una hormona de naturaleza peptídica, se sintetiza en el estómago, a lo que nosotros llamamos la hormona del hambre. Y bueno, ¿cómo es que se produce la regulación de la producción de las hormonas tiroideas? Aquí vamos a ver la tiroides, ¿no? Tenemos los niveles bajos de la T3 y T4. Cuando estos disminuyen en el organismo, se va a producir la estimulación, es decir, la liberación en el hipotálamo de la hormona liberadora de tirotropina. Esta va a actuar sobre la adenohipófisis. Dentro de la adenohipófisis va a actuar la TSH, llega por la circulación general a la tiroides, a las células foliculares, a los folículos tiroideos, y esto va a hacer que segreguen las hormonas T3 y T4 a la sangre, ¿no? Ahí ya tenemos una regulación. Ahora, cuando estos son, en su mayoría, son muchos, ¿cómo es que ocurre? Entonces, la TSH lo detecta y le manda la información a la TRH. ¿Ya? Esto para que se inhibe la liberación, ¿no? Para que corte la liberación de la tirotropina. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve todo esto? Vamos a ir hablando de algunos casos, ¿no? Hablando de lo que es la hipoglucemia. En las hipoglucemias yo creo que todos hemos vivido alguna vez una crisis de hipoglucemia o hemos visto a alguien que le ha ocurrido, ¿no? Una hipoglucemia. ¿Y cómo es que deberíamos actuar en estos casos, no? Entonces nos dice, se denomina hipoglucemia a un nivel de glucemia menor o igual a 70 miligramos de cilitro. ¿Y qué vamos a encontrar en este tipo de paciente? Normalmente el paciente se ve pálido, puede tener taquicardia, su corazón empieza a latir muy rápido, temblores, sudoración fría, irritabilidad, puede tener hambre, cefalea y en algunos casos convulsión.
Siempre y cuando la hipoglicemia pueda ser por el mismo paciente, se debe seguir la regla de los 15. Es decir, si nosotros vemos a un paciente que justo le ha pasado eso o a una persona que le ha pasado en ese momento, vamos a seguir la regla de los 15. ¿Y qué nos dice la regla de los 15? Primero, el paciente se percata de los síntomas. Debemos medir la glucometría capilar. Si es menor a 70 miligramos de decilitro, ya pues ya podemos decir que es una hipoglicemia. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle ingerir a nuestro paciente 15 gramos de glucosa, ¿ya? ¿Y eso cómo puede ser? Una cuchara de miel, por ejemplo, o medio vaso de jugo con azúcar, o 3 caramelos con azúcar, ¿ya? Luego de eso esperamos y repetimos un control de glucometría a los 15 minutos. Si se dan cuenta, esto es 15, ¿no? Después de eso, 15 gramos, 15 minutos, no se olvide, 15 minutos. Y aquí vamos a ver que el objetivo nos tiene que salir más o menos 100 miligramos de decilitro, o por lo menos que haya subido, ¿no? De 70 tendría que subir, ¿no? Luego, como cuarto, tenemos que repetir la conducta hasta llegar a la glucometría que sea mayor a 100. Es decir, si aquí tenían 50 su glucosa, su glucemia, entonces se ha subido aquí 70, esperamos 15 minutos, volvemos a realizar hasta que el paciente llegue a 100 miligramos de decilitro. Entonces, no olvidarse la regla de los 15, ¿no? Medir la glucometría, ingerir 15 gramos de glucosa, que es equivalente a una cuchara de miel, o 3 caramelos, o medio vaso de jugo de azúcar, y en algunos casos se les da glucosa al 50%, ya, 5%. Después, repetir la glucometría a los 15 minutos hasta que lleguemos a 100 miligramos de decilitro. Y aquí, ¿no? Aquí vamos a ver esto. ¿Qué ocurre si hay una hipoglicemia grave? ¿Cuándo decimos que es una hipoglucemia grave? Entonces es una situación en la cual el paciente no puede resolver o manejar su hipoglicemia. Por tanto, requiere asistencia a terceros. Normalmente, estos son los casos que llegan a emergencias, ¿ya? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe administrar una dosis única de glucagón al 0.5 miligramos, si es menor a 25 kilogramos. Y si es mayor a 25 kilogramos, que normalmente son en adultos, entonces 1 miligramo, ¿ya? 1 miligramo. Debe ser por medio de una inyección subcutánea en la región superior externa del brazo o en la región externa y superior del muslo, ¿ya? Luego de eso tenemos que hacer lo que es el control de la glucometría, ¿no? A los 15 minutos, con el objetivo de que esté mayor a 100 miligramos de decilitro. Tenemos que esperar la remisión urgente a nivel de atención correspondiente, ¿no? Esto si es que, digamos, el paciente ya tuviera lo que es el glucagón en casa. Ya. Entonces, esto normalmente les podemos explicar a nuestro paciente que tenga esto en caso de pacientes que tienen algún problema, ¿no? Algún tipo de enfermedad, entonces podemos explicar este caso. Pero normalmente lo hacemos nosotros, el personal, ¿no? Tienen emergencia y nosotros tenemos que actuar en ese momento. Entonces ya saben, glucagón al 0,5 miligramos, si es menor a 25 kilogramos de peso, y 1 miligramo no debe ser mayor a 1 miligramo. Ojo con esto, ¿ya? Glucagón solo 1 miligramo como máximo. Después de un episodio de hipoglicemia grave, es fundamental realizar consulta de forma urgente con el médico tratante, ¿ya? Y, bueno, realizar las modificaciones necesarias del tratamiento médico que esté siguiendo, ¿no? Nuevamente, estas crisis de hipoglicemia les producen a aquellos pacientes que tienen diabetes, ¿no? Y por eso es que suelen tener esto, se les suele mandar a casa para que ellos puedan hacerlo solos, o algún familiar lo pueda hacer, lo pueda ayudar. Y vamos a hablar de una crisis tirotóxica. Ya hemos hablado de lo que son la regulación de las hormonas tiroideas y cómo éstas actúan con la folículo estimulante, la hormona liberadora de tirotropina. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Si bien nosotros conocemos el hipertiroidismo, este sería un estado más extremo de lo que es la tirotoxicosis, o sea, sería una emergencia en este caso, ¿no? La incidencia para los pacientes es de 1 a 2% y puede tener una mortalidad que llega al 30%.
Estas son observadas en la práctica clínica, lo más frecuente en la enfermedad de Graves. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con la enfermedad de Graves, nódulos tóxicos, bocios multinodulares tóxicos, este paciente es candidato a tener lo que es la crisis tirotóxica, ¿ya? Entonces, vamos viendo qué son los factores que desencadenan este tipo de enfermedades, ¿no? Lo que es la tormenta tiroidea, le llaman en algunos casos. ¿Qué lo desencadena? Bueno, en pacientes tiroideos, por decir, después de una cirugía de tiroides, podría ocurrir porque las hormonas se disparan. Entonces puede ser que ocurra esto. Luego, cuando le hacen una palpación vigorosa de la tiroides, por eso es muy importante que se sepa esto, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene hipertiroidismo, entonces hay que tener mucho cuidado en la palpación, no es tocarlo varias veces. Hacer una palpación vigorosa puede producir, puede desencadenar este tipo de tirotoxicosis. Luego, el tratamiento con yodo radioactivo. Normalmente a los pacientes que tienen algún tipo de cáncer, algún tipo de tumoración, tumores a nivel de lo que es la tiroides, se los trata con yodo radioactivo. Y estos pacientes, posterior a que han tenido el tratamiento con yodo radioactivo, pueden tener este tipo de crisis tirotóxicas. Luego, la suspensión de los fármacos antitiroideos. Normalmente se les pide suspender los fármacos antitiroideos a estos pacientes una vez que se les ha realizado una cirugía de tiroides. ¿Por qué? Porque después de eso suelen tener que recibir tratamiento con yodo radioactivo y para que el yodo radioactivo sea más efectivo, se les suspende los fármacos antitiroideos. Y esto puede desencadenar, puede producir lo que es una crisis tirotóxica. Y extratiroideos que podrían producir una crisis tirotóxica sería una infección de cualquier grado, ¿no? Una infección grave, un TEP, el parto mismo, una cirugía, el estrés, un traumatismo, la cetoacidosis diabética. Entonces, todos estos pueden desencadenar una crisis tirotóxica. ¿Y cuál va a ser el cuadro clínico en una tormenta tiroidea, como le llaman? Se caracteriza por hipertermia, es decir, la fiebre súbita mayor a 40 grados centígrados. Sube rápidamente, o sea, alzas térmicas, ¿no? Hasta que llega a una hipertermia. Siguiente, tenemos lo que es la taquicardia, su corazón empieza a latir muy fuerte, ¿no? Luego tenemos alteraciones del sistema nervioso central o trastornos neurológicos, ¿no? Esto se debe a qué? A que está perdiendo sodio el paciente en este momento. ¿Y qué tipo de alteraciones nos dará? Nos dará alteraciones en el estado de alerta, diaforesis, o sea, si empieza a sudar, ¿no? El paciente. Puede ser parestesias, ¿no? Siente como hormigueos en todo lo que son sus miembros, tanto superiores como inferiores. Ya. Entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Burch y Wartowski han creado lo que es un sistema de puntos para evaluar el grado de una disfunción en los diferentes sistemas, es decir, tanto en la termorregulación, el sistema nervioso central, gastrointestinal y cardiovascular. Entonces, aquí vamos a ver estos grados que se utilizan y esta puntuación, ¿no? Vamos a ir sumando cada una de estas. Primero vemos que la temperatura, ¿no? Esto es en grados Fahrenheit y esto es en grados centígrados. Entonces, los dos están. Entonces podemos ir viendo aquí, según esta tablita, vamos viendo, controlamos a nuestro paciente y le vamos ajustando esta tablita y vamos viendo aquí la puntuación que tiene. Vemos la temperatura, los efectos sobre el sistema nervioso central, si está ausente, si no hay efectos, si es una agitación leve, si hay delirios, psicosis, letargia y en caso de severos convulsiones o coma. Entonces vamos sumando los puntos. ¿Qué más? Tenemos que ver la disfunción gastrointestinal hepática. Entonces vamos a ver si es moderada, vamos a ver si hay diarreas, hay náuseas, vómitos, dolor abdominal. ¿No ve? Entonces en este caso vamos a ver 10, ¿no? Si es severa, va a haber ictericia inexplicada, el paciente va a estar amarillo, entonces 20%. Y si no existiera ninguna de estos síntomas, entonces vamos a decir que está ausente la alteración a nivel gastrointestinal hepático. Y en relación a la disfunción cardiovascular,
vamos a tener que ver con lo que es los latidos por minuto, ¿no? La taquicardia que va a pasar nuestro paciente, ¿no? Aquí tenemos de 90 a 109, 110, 119 y ahí, bueno, según esto lo vamos a ir categorizando por puntos, ¿no? Luego puede existir también lo que es insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Puede estar ausente, puede estar leve, puede haber edema pedal en los piecitos, moderada, vivasales, severa, edema pulmonar, en caso de ya muy graves, ¿no? Y vamos contando una vez que hemos hecho esta clasificación, vamos sumando los puntos. Aquí también tenemos si hay fibrilación auricular, y si hay eventos que lo precipitan, ¿no? Presentes o ausentes. Y una vez que ya tenemos todos estos, vamos a ver que el sistema de puntuación, tenemos una puntuación de 45 o más, exactamente sugestiva a una tormenta tiroidea. Y hablamos de tormenta tiroidea. Entonces, esta puntuación nos ayuda mucho, ¿no? A clasificar si es una tormenta tiroidea. Entonces, una puntuación de 25 a 44 sugiere una tormenta inminente y una puntuación por debajo de 25 es poco probable que presente una tormenta tiroidea. Entonces vamos sumando estas, incluso cuando nuestro paciente aún eh, no tenga tantos síntomas, nos puede ayudar a predecir que pueda llegar a tener una tormenta tiroidea. ¿Ya? Puede estar entre sus valores, entonces puede ser una tormenta inminente que ya de por sí va a tener lo que es la tormenta tiroidea, entonces tenemos que actuar inmediatamente. Y vamos viendo lo que es el tratamiento, cómo tenemos que actuar con este tipo de pacientes. Primero, tenemos que bloquear la síntesis de la hormona tiroidea, porque eso es lo que está provocando esta tormenta tiroidea, ¿no? Hay que bloquear esta síntesis. Luego, bloquear la liberación de la hormona tiroidea ya sintetizada. La que ya se ha sintetizado, igual hay que bloquearla, ¿ya? Entonces, tenemos que actuar tanto a nivel del hipotálamo como de la hipófisis. ¿Ya? Evitar la conversión de los tejidos periféricos, tanto de la T4 a T3. Nosotros sabemos que la T4 se puede convertir a T3, entonces, y de la T3 a T3 libre, ¿no ve? Entonces, tenemos que tratar de evitar que se conviertan. Después, controlar los síntomas adrenérgicos, ¿ya? Y el tratamiento de la causa precipitante, ¿no? Es decir, si el tratamiento de la causa se refería a qué lo ha provocado, puede ser una enfermedad, puede ser el estrés, entre otros, ¿no? Entonces vamos a tener que tratar también esta causa. Y entre las medidas generales tenemos lo que son los antitérmicos, ¿no? Hay que darle antitérmicos precisamente porque el paciente está con elevada temperatura y tenemos que actuar sobre esto, ¿no? Por eso podemos utilizar paracetamol, ¿no? ¿Qué más? La reposición hidroelectrolítica tenemos que administrarle de 3 a 5 litros en 24 horas, ¿no? Puede ser glucosa más vitaminas, ¿no? Ya que en la crisis tirotóxica hay una depresión de lo que es el glucógeno hepático, así como de las vitaminas. Entonces, por eso hay que administrarle líquidos a nuestro paciente, reposición hidroelectrolítica, tanto con vitaminas y glucosa. Y los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides, estos están indicados de estas hormonas por la disminución de la reserva suprarrenal, debido al incremento catabólico del cortisol, porque el cortisol está actuando, entonces hay que ayudarlo, ¿no? Además, tiene un efecto inhibitorio sobre la conversión periférica de T4 a T3. Por eso se da lo que son los glucocorticoides. Habíamos dicho anteriormente que tenemos que evitar que se forme la T4 y la T3, ¿no? Entonces, este va a tener un efecto inhibidor. Luego la digoxina. Esta principalmente si tiene una insuficiencia cardíaca. Ahí vamos a ayudarle con la digoxina. Luego los antibióticos. Deben realizarse lo que son cultivos de sangre, orina, esputo, además de una radiografía de tórax, ¿ya? Para excluir cualquier infección o factor que haya desencadenado. Como les había dicho, existen los factores desencadenantes externos, como ser un tipo de infección. Entonces, por eso es de lo del antibiótico, siempre y cuando se haya hecho alguna de estas pruebas y hayamos visto que sea positivo, ¿no? Y en algunos casos se hace la administración empírica de antibióticos porque tenemos que actuar de manera rápida. Y hasta estar buscando, esperando los resultados, a veces tenemos que actuar, entonces tenemos que dar antibióticos de manera empírica. Y la anticoagulación en pacientes con arritmias, ante posibilidad de que se formen émbolos.
¿Y cuáles son las medidas específicas? La inhibición de la síntesis de las hormonas, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el metimazol, propiltiuracilo, carbamazol. La dosis de 600 a 1000 miligramos, seguido de 200 a 400 miligramos cada 6 horas. Y una dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 8 horas. El metimazol, bueno, ya sabemos, ¿no? De 60 a 100 miligramos de carga, seguido de 20 a 40 miligramos cada 6 horas. Hasta 10 a 20 miligramos cada 8 horas de mantenimiento. No utilizar si el paciente tiene agranulocitosis o hepatotoxicidad. ¿Tá? Ahora, para inhibir la liberación de las hormonas tiroideas, los ioduros inorgánicos. Estos van a bloquear la organificación. ¿Ya? Se administra de 1 a 2 horas después de los antitiroideos bloqueadores de esa síntesis. ¿Ya? Podemos utilizar Lugol, 8 gotas cada 6 horas, yoduro potásico, 5 gotas cada 6 horas. Y los que van a inhibir la conversión periférica de la T4 a la T3, los más efectivos son iolodopodato, el PTU, y también los corticosteroides, como les decía anteriormente, ¿no? Los glucocorticoides, como la hidrocortisona, 300 intravenosos, seguido luego de 100 miligramos cada 8 horas, o dexametasona, 2 miligramos cada 6 horas. ¿Ya? Y bueno, igual se los voy a dejar esto para que lo revisen. Luego tenemos la inhibición de los efectos adrenérgicos, que también hay que inhibirlos, ¿no? El propanolol utilizamos en este caso. ¿Ya? Y betradrenérgicos como el atenolol, metoprolol, esmololol, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Y en casos de que no haya respuesta a todas las medidas anteriores que hemos visto y haya un gran deterioro de nuestro paciente, tenemos que hacer eliminación de todas las hormonas que están circulando. ¿Qué hacemos? Podemos pedir plasmaféresis, podemos hacer diálisis, podemos hacer hemoperfusión con resinas secuestradoras de ácidos biliares. Entonces, estas son las opciones si es que en caso el paciente no respondiera a todo lo que hemos hecho el tratamiento anterior. Y a manera de profilaxis, ¿no? La prevención de la crisis tirotoxicósica se basa en el adecuado control del hipotiroidismo. Entonces tenemos que tener bien controlados a nuestros pacientes con hipotiroidismo, ¿no? O aquellos que tengan riesgo a desarrollarla, ¿no? Son fundamentales los pacientes con tirotoxicosis que vayan a precisar una intervención quirúrgica. Si nosotros tenemos un paciente que se va a operar, tenemos que vigilarlo también, ¿no? En mujeres con tirotoxicosis en fase final de embarazo. Hay pacientes femeninas que tenemos con tirotoxicosis y en la fase final de su embarazo pueden llegar a tener estos picos. Entonces hay que tenerlas controladas. O informales, ¿no? En caso de tener estos síntomas, tienen que venir de emergencia al hospital. Explicarles eso, ¿no? Si el paciente llega a tiempo, podemos iniciar el tratamiento con antitiroideos y en caso contrario debemos utilizar beta bloqueantes, ¿no? Y los contrastes colecistográficos orales. Hacer un estricto control per y postoperatorio, evitándose el uso de agentes muscarínicos en la anestesia. Entonces estoy más que nada ya en situaciones con cirugía, ¿no? Para controlar a nuestro paciente. Y por último vamos a hablar de lo que es la insuficiencia suprarrenal aguda. La insuficiencia suprarrenal es un síndrome causado por lo que es el defecto de la secreción esteroidea de lo que es la hormona adrenal, ¿no? Esta hormona que hemos visto, ¿no? La hormona adrenal. Entonces esta va a empezar a segregar, ¿no? Normalmente ocurre de 9 a 14 casos en cada 100.000 habitantes. Una proporción en el varón-mujer es de 1 a 1.5 a 3. Esto es más frecuente en mujeres. Y en las edades de 30 a 50 años. La clasificamos en dos. La clasificamos en una que es primaria y otra que es secundaria. La primaria tiene destrucción de las glándulas adrenales en un 90%. Así se van a destruir muchas de las células, ¿no? 90%. ¿Y esto qué va a producir? Va a producir bloqueo en la producción de las dichas hormonas. Si se han destruido estas células, obviamente va a haber un bloqueo de la producción, ¿no? A lo que llamamos hiperplasia suprarrenal congénita. Y la secundaria es por una alteración de este eje, del eje corticotropo, por déficit de lo que es la CRH o la ACTH, ¿ya? Lo que es en el hipotálamo
y en la hipófisis. Entonces puede ser por una supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal, o sea, es como un camino, ¿no? Entonces puede haber una supresión a ese nivel. ¿Y esto cómo puede ocurrir? Pues tras tener mucho tiempo lo que son los glucocorticoides, ¿no? La suspensión. Vemos aquí lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria de etiología que hemos dicho, que en la primaria se destruye el 90% de lo que son las células, ¿no? De las glándulas adrenales. Entonces, esto es mayormente de carácter autoinmune, causa más frecuente en el 70% de los casos. Eh, Existen diferentes tipos, ¿no? Por así decirlo, poliglandular A1, 2, el síndrome de Smith, que este también es muy conocido. Entonces, donde vamos a ver candidiasis mucocutánea, hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison. Normalmente el síndrome poliglandular A1 se caracteriza por estos, ¿no? La candidiasis, el paciente tiene hipoparatiroidismo y enfermedad de Addison. Y en la tipo 2 tiene diabetes tipo 1, hipotiroidismo, hipogonadismo y anemia perniciosa. Y en el síndrome de Smith vamos a ver que tiene hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, estas son las características estos son los que caracteriza cada uno de estos síndromes. Vemos que puede ser de carácter infeccioso, en el caso de la tuberculosis que puede provocarle, citomegalovirus, el VIH, las infecciones fúngicas. En otros casos, lo que son metástasis adrenales por necrosis, shock séptico, hipoplasia adrenal, síndrome de resistencia a la ACTH, adrenolectomía bilateral, puede ser inducida por los fármacos como el ketoconazol, etomidato, entre otros. Entonces vamos a ver que estos van a ser causantes, ¿no? Y en el caso de la insuficiencia suprarrenal tipo 2, por así decirlo, ¿no? Normalmente esta se produce por la retirada de forma brusca de un tratamiento glucocorticoide. Normalmente a algunos pacientes se los da tratamiento glucocorticoide, pero estos los suspenden de un rato a otro de forma brusca, o a veces el médico se equivoca y le da una dosis alta de glucocorticoides y de golpe le quita, como de la prednisona principalmente la que suelen dar, ¿ya? Por decir, mayor a 7.5 miligramos al día de prednisona por 4 semanas. Entonces, después lo corta de golpe. Nosotros sabemos que hay que darle poco a poco, elevarlo y también bajarlo poco a poco, no de ese modo, ¿ya? Entonces, esto puede producir una insuficiencia suprarrenal. Y la producción inadecuada de la hormona ACTH por la glándula hipofisial, es decir, esta está produciendo de manera inadecuada, ¿no? Y el adenoma productor de ACTH. Y en la clínica, ¿qué vamos a ver? Se presenta de forma insidiosa, diagnosticamos la enfermedad que lo está produciendo. Podemos tener una crisis addisoniana. Este es el de carácter de emergencia. Normalmente este es el que atendemos en emergencias. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener hipotensión, su presión va a estar baja, va a tener náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y un shock hipovolémico. Entonces, esta es la que debemos tratar de emergencia. Entonces, el déficit de glucocorticoides, ¿qué va a producir? Fatiga, debilidad muscular, pérdida de peso y las mialgias. El déficit de mineralocorticoides producirá hipotensión, náuseas, dolor abdominal. Y el déficit de andrógenos producirá pérdida del vello pubiano y axilar, disminución del líbido en el caso de las mujeres. Entonces, se dan cuenta cada uno de las zonas de la corteza que producían estas son muy importantes porque van a producir toda esta clínica, ¿no? Si se altera lo que es la glándula suprarrenal. ¿Y qué hacemos en el caso de una insuficiencia suprarrenal tipo 2? En caso de que haya hipopituitarismo, déficit del resto de las hormonas hipofisiales, pues vamos a ver que la folículo estimulante y la luteinizante pueden producir infertilidad, amenorrea, disminución de la libido, no hiperpigmentación cutánea, no están elevados los péptidos derivados de la propia melanocortina, menos afectación en el equilibrio hidroeléctrico, el eje renina-angiotensina no se afecta. Entonces estamos viendo que actúa de diferente manera a lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico?
Tenemos que hacer las hormonas basales, ¿no? Tanto del cortisol, la ACTH, la DHA, la aldosterona. Entonces vamos viendo los valores. Tenemos que ver la valoración del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal porque hemos visto que entre estas puede haber una alteración, ¿no? Entonces, para eso pedimos una prueba de estímulo corto de la ACTH. Eso en caso de una sospecha de insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Entonces, vamos viendo que es de 250 microgramos de tetracocin, ¿no? Los primeros 24 aminoácidos, etc. Listo. También podemos hacer una prueba de hipoglicemia insulínica, ¿ya? Esto para valorar lo que es el eje hipotálamo hipófiso adrenérgico, ¿ya? Es una prueba más útil para diagnosticar lo que es insuficiencia adrenal tipo 2. Este es el gold estándar, por así decirlo. También podemos pedir una insulina rápida para ver el caso de hipoglicemia, ¿no? Y un análisis bioquímico, ver los iones, no sé si hay hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia, la función renal, urea creatinina, la elevación de las transaminasas, la hipoglicemia. También pruebas de imagen, sí, podemos pedir tomografía abdominal, rayos X de tórax si sospechamos de que ha sido causante por una tuberculosis, resonancia magnética hipofisiaria en caso de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Y aquí vemos el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal. Ante una sospecha de la insuficiencia suprarrenal, entonces vamos a ver si está normal, el cortisol está bajo, el cortisol bajo con ACTH baja, aquí está alto, el valor indeterminado de cortisol a sospecha de la enfermedad hipofisiaria, entonces en este caso tenemos que hacer una prueba de hipoglicemia insulínica. En este caso podemos decir que es una insuficiencia adrenal porque el cortisol está bajo y la ACTH está baja. Y si el cortisol está bajo y la ACTH está alta, podemos decir que es una insuficiencia adrenal primaria. Y el tratamiento. Aquí está, tratamiento. Vemos que es la hidrocortisona, 30 miligramos al día. Esta selección tiene actividad glucocorticoidea y mineralocorticoide. Entonces, el control de la dosis se realiza por clínica y la normalización de un ionograma. La prednisona dexametasona de acción prolongada es útil cuando persista hiperpigmentación en nuestro paciente, no en Addison normalmente. Y también el tratamiento para el tipo 2 tenemos la fludrocortisona, que es una mineralocorticoide, y un tratamiento sustitutivo con andrógenos adrenales orales cuando haya una disfunción sexual. Tratamiento en enfermedades médico-quirúrgicas. En caso de que este paciente vaya a operarse, debemos doblar la dosis en presencia de fiebre o estrés menor, ¿no? Si es estrés moderado, anestesia local, ¿no? Doblar la dosis habitual hasta la recuperación. Y aquí podemos ver el tratamiento de la crisis adrenal de manera genérica, donde vemos que las medidas de emergencia es canalizar una vía venosa, extraer analítica de electrolitos, glucosa, cortisol, ACTH, infusión de 2 a 3 litros de suero fisiológico al 0,9% y glucosado al 5%, tan rápido como sea posible, las primeras 12 a 24 horas. La hidrocortisona, 100 miligramos en bolo y posteriormente cada 6 a 8 horas. Una vez que se ha estabilizado, esto es lo que hacemos en emergencia, ¿no? Una vez que se ha estabilizado, vamos a continuar con la infusión de suero fisiológico a un ritmo de menor durante 24 a 48 horas. Se busca las causas que lo han desencadenado, ya sea una infección, una gastroenteritis, etcétera. Realizamos un test corto de ACTH y determinamos el tipo de insuficiencia suprarrenal. Siempre que el proceso precipitante lo permita, reducimos, ¿no? Aproximadamente 50% de hidrocortisona cada 1 a 3 días hasta una dosis de mantenimiento. Iniciar el tratamiento con mineralocorticoides, con fluorocortisona. Una vez suspendido el suero fisiológico, cuando la hidrocortisona se haya disminuido a 100 miligramos al día. ¿Cuáles son las recomendaciones para el paciente? Debe llevar un colgante, un brazalete con el diagnóstico. Deben tener un inyectable de 100 miligramos de hidrocortisona y se deben administrar. En caso de pérdida sustancial de sangre, más de una taza o fractura, náuseas, vómitos persistentes con mala tolerancia oral, síntomas de crisis adrenal o que esté en estado inconsciente. Deben ser valorados inmediatamente por un médico, ¿no? Y eso vendría a ser todo respecto a lo que corresponde el día de hoy, que son emergencias endocrinológicas.
¿Alguna duda o pregunta, por favor, por el chat? Muchas gracias por la atención. Buenas noches, soy la doctora Gabriela García desde Bolivia. Muy buenas noches.